Muchas gracias, Richard. Y nos vamos inmediatamente a un contacto con el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa. Lo tenemos ahí en contacto. Doctor Patricio, Mesa, buenas tardes. ¿Está por ahí? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, aquí. Muy buenas tardes, Connie. Buenas tardes, Matías. Muchas gracias por invitarnos a conversar estos temas de gran interés para nosotros. Sí, pues ya lo vamos a ver en pantalla, pero ahí ya está. Claro, porque estamos en un momento que pareciera, ahí lo saludamos, ¿cierto? En un momento donde el pic de los virus respiratorios se adelantó, da la impresión antes del invierno, y que la situación está bastante preocupante, sobre todo en el sur de nuestro país. Quiero partir por preguntarle cuál es el nivel de ocupación de camas críticas, de camas hoy día de UTI por parte de los diferentes hospitales y centros médicos de nuestro país. ¿En qué nivel estamos? Bueno, esta es una situación que tiene bastante preocupados justamente a los equipos médicos a lo largo del país, particularmente en algunas regiones. Se habla de que hay un índice ocupacional de camas de un 90%, pero hay ciudades como Concepción, como Magallanes, como Araucanía, en Temuco, donde están muy tensionados, donde a ratos tienen que esperar muchas horas para que pacientes que son hospitalizados en los servicios de urgencia puedan ser hospitalizados al interior de los establecimientos. Esta es una demanda de preocupación. Lo que nuestros colegas nos dicen que este año probablemente la cantidad de pacientes es alta, pero lo que más les ha llamado la atención, como nos decía la jefa de urgencia del Hospital Van Buren, es la gravedad de los pacientes, especialmente niños pequeños, lactantes. Por lo tanto, eso es una preocupación que debemos manifestar, y esta es una situación que debemos enfrentar con las autoridades, pero también atribuyéndole algunas responsabilidades o algunas acciones preventivas a la comunidad. Doctor, antes de entrar en esas acciones preventivas, pero ¿cuál es la explicación? Incluso usted dice la gravedad. Hay niños de 6 meses que están entubados y se habla como digamos, de que hay los virus están atacando más fuerte, o hay un problema, digamos, distinto, que son otros virus. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, ahí los estudiosos en el tema están investigando cuál es la causa. Lo que es claro que este año se adelantó los pics de enfermedades, por ejemplo, del virus respiratorio sincicial. Se adelantó mucho en relación al año anterior. Hay que investigar cuáles las causas de este comportamiento, pero algunos atribuyen a que los años que estuvimos sin exposición a los virus, que estuvimos en nuestras casas con menor exposición, el sistema inmune de los niños y también de las madres que posteriormente tuvieron niños no fue adiestrado adecuadamente, porque para nosotros tener una respuesta inmune adecuada tenemos que estar en contacto con los gérmenes que nos desencadenan esa respuesta inmune, y al no haber estado en contacto es posible que esto pueda estar influyendo. Lo importante es que causas pueden ser varias, pero en este momento claramente como país, como decía el invitado anterior, tenemos que llegar a acuerdos clave justamente para enfrentar de mejor forma la situación sanitaria que estamos viviendo en este momento. Como ustedes decían, algunos hospitales están bastante estresados, hasta el momento están respondiendo adecuadamente a la situación, pero tenemos que tomar nuevas medidas justamente previendo que en el caso de que la situación pueda empeorar en algunas regiones del país. Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, tomar medidas es necesario, es urgente. ¿Está el adelantamiento de las vacaciones de invierno como una de las medidas que ustedes estiman adecuada o no tienen todavía todos los antecedentes para aquello? Bueno, este tema lo hemos conversado al interior del Colegio Médico y también con la Sociedad Chilena de Pediatría. Pareciera no oportuno plantear esto como una política nacional, en eso estamos totalmente de acuerdo, porque probablemente los efectos negativos de implementar esta medida podrían superar los eventuales efectos positivos. Pero sí hemos concordado que en algunas regiones de nuestro país, particularmente en algunas ciudades o comunas, hay que hacer un análisis de acuerdo a la realidad local de cuál es el nivel de saturación que tienen los servicios de atención y cómo está tensionada la red de atención sanitaria. Evaluando eso en algunos lugares en particulares, habría que pedirle a la autoridad que evalúe, de acuerdo a las medidas que estamos tomando, si esto podría ser una medida adicional para lograr ese objetivo. ¿En qué Pero como ciudades política concretas, nacional, no creemos que... Perdón, usted dice que a nivel nacional no es recomendable todavía tomar una decisión para todos los colegios, ¿cierto? Pero ¿en qué ciudades o en qué comunas? Porque el comportamiento... Esto es porque, mira, en todo el país la situación que se está viviendo en Arica, Iquique, probablemente en otras ciudades, no es lo mismo que está viviendo en Concepción, en Valparaíso y en Araucanía. Específicamente nuestros presidentes de los regionales de Valparaíso
y el de Concepción, ellos nos han pedido que se estudie la posibilidad de implementar esta medida que podría, pues, de alguna forma, a lo mejor disminuir la tensión que se está viviendo en los servicios de salud. Pero esas son decisiones que hay que tomar las locales, en conjunto todos los actores, autoridades de salud, justamente con los equipos médicos que están encargados de responder a la emergencia sanitaria. Doctor, los virus que están circulando, el más complicado probablemente es el virus incisional, que no tiene vacuna, ¿cierto? Todavía. Pero la influenza no tiene vacuna. Claro, pero la influenza es otro que complica. Y para ese sí hay vacuna. Y el nivel de vacunación en los niños chicos entre 0 y 6 años, que son una de las poblaciones vulnerables, es bajísimo. ¿A qué se debe? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los padres o madres o quienes sean responsables de esos niños no los están vacunando? Bueno, hay varios factores que pudiesen estar influyendo. Primero, algunos atribuyen que la fatiga pandémica que tuvimos con la vacunación del COVID de alguna forma se está traspasando también al menor interés que tienen las familias por vacunarse contra la influenza. También creemos que la comunicación de riesgo la podríamos potenciar aún más, de tal modo que la comunidad sepa con claridad cuáles son los beneficios de vacunarse, y en eso quiero insistir que el objetivo de la vacunación, por ejemplo, de la influenza, no es que las personas no se enfermen de influenza. Lo importante es que con la vacuna nosotros tenemos menos posibilidades de enfermar gravemente, de que tengamos que ser hospitalizados, e incluso patologías de riesgo corran el riesgo de fallecer como consecuencia de la infección. Por lo tanto, es categórico, en este sentido el Colegio Médico tiene una visión unánime, que es el llamado a la comunidad, y que todas las familias inviten a todos los que tengan indicación de hacerlo, lo vacunen lo antes posible, particularmente el grupo etario entre 6 meses y el 5º año básico, puesto que ese es el grupo que hoy está más tensionando los centros de atención hospitalaria en toda la red pública y también en la red privada, porque esto está sucediendo en todas partes. Sí, yo quería cambiar un poco de tema. ¿Tú tienes algo más? Simplemente si falta una campaña un poco o una comunicación de riesgo mayor por parte de la autoridad, por parte del Ministerio de Salud, que se podría hacer más. ¿Hay espacio para que la autoridad haga más para que la gente se vaya a vacunar y para que vacunen a los niños? Yo creo que tenemos que reforzar las campañas de riesgo. Por un lado, la invitación a vacunar y buscar todas las estrategias que estén a disposición de la autoridad para que aquellas personas que queriendo vacunarse no lo han hecho por distintos factores, darle más facilidades de las que ya se le han dado para vacunarse. Pero por otro lado también un llamado a la comunidad a que si están con síntomas, si tienen posibilidad de vacunarse, lo hagan. Si están con síntomas, se abstengan de participar en actividades grupales, que usen mascarilla. También un llamado a la comunidad que hoy reconsideremos la posibilidad de, en espacios cerrados con gran aglomeración de personas, podamos usar la mascarilla, al igual que incluso en espacios abiertos en el sur de nuestro país, donde hay mucha contaminación. La mascarilla no solamente ayuda a evitar el contagio de los elementos virales, sino que además permite que no inhalemos partículas que son tremendamente irritativas de la vía respiratoria, que hacen que los cuadros virales puedan verse muy agravados. Por eso un llamado, primero, a vacunarnos, cuidarnos, acudir a los centros de vacunación, y otro llamado que nuestros centros de salud nos han pedido a la comunidad en general: si están en presencia de síntomas que no son graves, que pueden esperar un día de atención 2, no concurran a los servicios de urgencia, porque estos están bastante atochados y eso significa que muchos niños van a estar expuestos horas a exposición de otros virus que probablemente podrían empeorar las condiciones de salud de las personas. Por lo tanto, consultar solamente frente a síntomas más delicados, más graves, dificultad respiratoria, gran dificultad, que se le retraigan las costillas a los niños, que estén con serias dificultades para alimentarse, que estén inapetentes y decaídos, ahí consultar. Y si no, esperar otro mecanismo en su casa cuidándolo. Y un llamado especial a las mamás y a las familias que tienen niños muy pequeños: traten de evitar cualquier contacto en aglomeración de personas, reuniones familiares, llevarlos a mall, porque estos niños son los que probablemente corren más riesgo de presentar complicaciones graves como complicaciones de una infección viral. Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, el tema de las ISAPRES, como se dice genéricamente, tiene en vilo una discusión abierta desde el punto de vista legislativo, incluso judicial o de tribunales, pero también en lo gremial. Los médicos tienen algo que decir respecto de si está, por ejemplo, en duda o no la sobrevivencia de los sistemas de salud privada, las prestaciones de salud privada.
Todos esos temas me gustaría ver desde la mirada de los médicos, que nos responda y nos dé su parecer. Pero a la vuelta de este corte, ¿le parece? ¿Nos aguanta un segundo? Espérenos.